Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Emiliano Villalba y están en Semanario de Moda. Me da mucho gusto saludarles y estoy súper contento porque por fin regresamos después de varias semanas sin podcast. La verdad es que he estado un poquito ocupado y haciendo muchas cosas en el trabajo y pues viendo otras cosas también del podcast que ya en su momento ya les estaré contando. Entre ellas pues estoy ya viendo con Jimena Crenier el tema del newsletter que ya viene, ya se acerca, ya está próximo a lanzarse y pues vienen cosas increíbles. La verdad es que estoy muy emocionado por trabajar con Jimena, una gran periodista de moda y socióloga de moda que está justo interesada en todos estos temas y que va a estar en la parte de curadora de los temas para el newsletter. Y me parece que estoy pues muy concentrada ahorita en estos temas y no me había dado el chance de tomarme el tiempo para hacerles un episodio. Y además, bueno, los temas que hemos estado haciendo pues siempre trato de que sean justo para que les deje un pensamiento, una reflexión, y pues la verdad en estas semanas no había encontrado un tema que me llamara la atención para compartírselo con ustedes. Sin embargo, ya hoy es el día. Justo el tema que vamos a hablar el día de hoy me parece importantísimo para conocer y tiene que ver mucho con los procesos curatoriales. Hace unos segundos les mencioné que Jimena iba a estar curando el newsletter, pero realmente, ¿qué significa curar algo? Entonces, pues hoy estoy con Aarón Cruz Aguilar, quien es curador del Museo San Carlos, y estoy muy emocionado de platicar con él de una exposición que acaban de lanzar. Bueno, no que acaban de lanzar, ya tienen varios mesecillos ahí por ahí trabajándolo, y se llama Archivo Infinito de una pintura en duda, el caso de María Morelli. Y además, pues el título es bastante llamativo porque dice una pintura en duda, ¿no? Y que tiene que ver mucho con este proceso curatorial. Y bueno, ahorita estoy con Aarón y vamos a platicar sobre todo esto porque además la historia que hay detrás de esta exposición es bastante interesante y yo estoy lleno de dudas y me parece que es algo como de una película o de un libro de Agatha Christie, súper de detectives y de estar revisando quién dice la verdad de qué, y sobre todo está tocando temas muy importantes y muy relevantes actualmente sobre el arte, ¿no? Sobre la veracidad del arte, la legitimación del arte, que es más o menos de lo que estábamos y de lo que hemos platicado a lo largo de estos episodios de esta temporada. Entonces me pareció muy pertinente sentarme a platicar con él y pues le doy la bienvenida a Aarón. Muchas gracias, Aarón, por estar conmigo, por compartir con la audiencia de Semanario de Moda y pues por compartir tu expertise y tu experiencia para la creación de esta exposición. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Emi, pues estoy súper bien, muchas gracias por invitarme, qué padre, muchas gracias. Y muchas gracias. Y justo tocando el tema, ya me estabas escuchando ahorita, tengo mi primera pregunta para esto es como justo, ¿quién es María Morelli? ¿Y por qué es muy importante la obra de San Juan Bautista Niño y por qué su relación con María Morelli? Cuéntanos un poquito. Sí, claro, pues bueno, la pieza es, como dices, el San Juan Bautista Niño, es una pieza, o ha sido una pieza icónica de esa colección del Museo de San Carlos. Hace muchos años recuerdo que había comerciales en televisión sobre el museo, o tal vez era sobre todo el sistema de museos, y esa era una de las piezas que salía, justo por pues, su gran calidad estética. Cuando la encuentras, cuando la tienes en presencia frente a ti, pues pasa algo. O sea, cada quien tendrá que ir al museo a averiguar qué pasa, pero sí es una pieza bastante especial por la técnica, más que nada.
Sí, y sobre todo, o sea, a ustedes que mis queridos radioescuchas o podcast escuchas, pues lo van a ver en la introducción o en la parte del arte de este podcast y van a encontrarse justo con un niño, ¿no? Que estoy leyendo por ahí en algunas reseñas que esta pintura está fechada entre 1855 y 1857, o sea, ya tiene más de 200 años o por ahí, más o menos. Y me parece que la siguiente pregunta es justo, ¿cuál es la relación con María Morelli? ¿Por qué es importante? Sí, pues María Morelli es una investigadora, es una historiadora del arte. Ella, bueno, desapareció, nos dejó en el 2019 y toda su vida la dedicó o sea, principalmente a esta pieza. Toda su investigación, realmente ella se obsesionó por esta pieza porque su historia es muy peculiar. Como dices, tiene 200 años, entonces, ¿qué no ha pasado incluso en el país, no? A nivel de instituciones, a nivel, bueno, de movimientos, movimientos artísticos también. Entonces, ella la encontró cuando recién había tituladose de la licenciatura y desde ahí, bueno, desencadenó muchos procesos. Por ejemplo, él se fue a estudiar a Francia, porque se supone que el autor provenía de allá, ¿no? El autor que antiguamente se creía que había fabricado esta pieza. Y bueno, hizo un posgrado allá también. Después regresó, se fue al interior de la República buscando más piezas, tratando de rastrear instituciones que ya no existen. Y pues todo para encontrar tal cual la verdad, entre comillas tal vez, detrás de esta pieza. Eso, dime. Perdón, que justo esta obra está adjudicada a Jean-Auguste Dominique Ingres. ¿Estoy en lo correcto estoy mal? Cuéntame un poquito sobre este contexto para los que nos están escuchando. Sí, exacto. Anteriormente este era el nombre al que se atribuía la pieza. Este es un autor bastante importante del siglo XIX y tiene mucho que ver con el romanticismo, por ejemplo. Sí causó una revolución en Europa y justo la calidad de la pieza del San Juan Bautista Niño hizo que se le atribuyera este nombre a ese autor. Cuando esta pieza fue adquirida por la Academia, que es la academia que bueno, actualmente existe en el centro que pertenece a la UNAM, el director de pintura de ese entonces conocía directamente a Ang, al autor, al supuestamente autor de la pieza. Okay. Entonces, ahí habría como, digamos, el primer guiño, ¿no? De sí, ¿por qué si el director de pintura conocía al autor? ¿Por qué ahora se piensa que no es una pintura bien atribuida, ¿no? Desde aquel entonces. Entonces, justo ahí es donde empieza el misterio de la pieza y es donde uno de los puntos de partida que María Morelli toma para poder ir hilando y encontrando cabos también. Que de hecho tiene como... bueno, estoy leyendo algunas reseñas de algunos medios y mencionan que hay 4 salas, estoy entendiendo mal, 4 salas y que una de ellas está ambientada como en una tienda de antigüedades, ¿no? Que justo habla en el momento en que se adquirió esta obra y que tenía como objetivo la adquisición que tuviera un poco más la estética, podríamos llamarle así, o esta vibra del Museo del Louvre en Francia. Pero a mí me llena justo de curiosidad por qué esta pintura ha causado estas interrogantes sobre su verdadero autor. ¿Qué me puedes decir un poquito al respecto y cómo esto se relaciona con tu trabajo curatorial? Bueno, me contabas que tú no has visitado la exhibición, ¿verdad? No he podido justo por la pandemia, sí, pero ahorita vamos para allá también, ¿eh? Okay. Es que son muchos temas, ya quiero contarte todo.
Eh, bueno, pues tengo que aclarar también que el proyecto o la exposición parte del posgrado de Estudios Curatoriales de la UNAM, Ok. es parte del posgrado de Historia del Arte. Entonces, en este posgrado dura 2 años y cada generación, eh, para aprobar o para graduarse, se tiene que realizar una exhibición. Esta es la primera vez que se hace una exhibición interinstitucional, digamos, porque es la primera vez que, o sea, anteriormente solo se habían ocupado recintos de la UNAM, como el Centro Cultural Tlatelolco o el MUAC, por ejemplo. Y esta vez, bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar en el Museo de San Carlos, el Museo Nacional de San Carlos, que pertenece al Instituto de Bellas Artes. Y bueno, eh, dicho esto, pues lo importante es que justo toda mi generación, somos 6 personas, fabricamos este relato ficticio porque, digamos, nos basamos en el archivo de María Morelli, pero este archivo fue saqueado, no encontramos el archivo por completo. Entonces nosotros suponemos que de alguna manera su muerte también está relacionada con su obra, o la muerte de María Morelli está relacionada con la obra, con los descubrimientos que ella estaba realizando, ya sea de esta pieza o alguna otra, pero nosotros también empezamos a crear ficciones sobre, digamos, la historia real que hay de ese personaje. Entonces, nosotros en la historia, por ejemplo, que montamos a la exhibición, sí ponemos el foco en que las investigaciones de esta pieza en particular fueron las que causaron su desaparición. Así lo contamos, aunque esa parte, por ejemplo, sería ficción. Hay muchas partes que son ficcionadas y hay otras partes que serían reales. Y decidimos esto por justo lo que comentabas al principio. Pues los museos, incluso el ambiente en el que vivimos actualmente, ¿no? De fake news, de posverdad, queríamos hacer como un guiño a todo eso y también un poco concientizar que, pues no porque yo, tú o cualquiera de las personas que nos escuchen vaya a un museo, ahí está la verdad, ¿no? Tal vez estará la verdad hasta ese momento, ¿no? Pero no sabemos mañana o pasado qué pueda suceder, qué descubrimientos haya del pasado o de nuevas tecnologías. Y por eso también le llamamos archivo infinito, ¿no? Es un archivo que, bueno, antes era de María Morelli, pero ahora nosotros también nos estamos nutriendo con toda la información que recabamos y ahí se va a quedar para que cualquier persona pueda irlo incrementando también. Hablas justo de descubrimientos que hizo María Morelli que permitió justo ver un poco más allá sobre el origen, digámoslo así, de esta pintura pues muy enigmática de San Juan Bautista Niño. Y ¿qué descubrimientos entonces fueron los que iniciaron o que fueron detonantes para ustedes, los curadores, que me gustaría justo mencionarlos? Que son Magali Alcántara Franco, Edlin Castro Navarrete, tú, Aarón Cruz Aguilar, Paulina González Villaseñor, Ingrid Sosa y Alejandra Triana Cambronero. ¿Y cuáles fueron estos descubrimientos? Cuéntame, Aarón. Sí, pues realmente en la exposición o detrás de la exposición hay una investigación de toda una vida. Entonces, muchos de los descubrimientos que Morelli se propuso también quedaron a la mitad, quedaron como sesgados por esta partida. El que más nos interesaba, por ejemplo, era sobre un estudio a la materialidad de la obra, es decir, se toma una muestra con un microscopio y se estudian las capas que hay ahí, ¿no? Como si fueran las capas de tierra, capas de estratos. Y bueno, ella, después de toda la investigación que realizó en Francia, en Zacatecas y aquí en el mismo Museo de San Carlos, trató de solicitar este estudio material, pero desafortunadamente solo hizo la solicitud y después desapareció. Entonces, bueno, nosotros tomamos ese guiño y seguimos como ese hilo de investigación
y solicitamos un estudio a la pieza que justo después se convirtió como en la identidad de la exposición, y lo solicitamos al Laboratorio de Obras de Arte del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, justo en uno de los últimos recorridos que hacíamos con visitantes, nos comentaban, oigan, pero ¿qué pasa con esta pieza? Porque parece que cuando se le está investigando, cuando se le tiene ya contra la pared, sucede algo que ya no deja que sepas más, ¿no? Sobre ella. O sea, ¿qué tiene? ¿Quién la hizo? ¿Qué onda? Entonces nosotros no lo habíamos visto así, solo pues como que la contingencia sucedió y nosotros estuvimos en este proceso al mismo tiempo, pero no lo habíamos visto con ese enfoque. El punto es que al final tampoco podemos llevar a cabo todo el estudio material como nos hubiera gustado. Realizamos unas pruebas con luces, se le aplicaron luz ultravioleta y luz infrarroja, y eso solo es como la primera parte o los preliminares para poder ya empezar a realizar otro tipo de estudios, como esto de qué tipo de materiales hay, o sea, qué tipo de químicos, la antigüedad, también se refleja en las capas de pintura que hay detrás de lo que vemos, incluso también quitarle el marco a la pieza, ver qué hay, ¿no?, entre el marco y la pintura. Todo eso es bien interesante y da mucha información sobre lo que hay ahí, lo que guarda, pero no, en esta ocasión tampoco sucedió. Fíjate que es muy curioso porque es como si la misma obra no quisiera ser descubierta, ¿no? Entonces ahí se hace como un diálogo muy interesante que tiene que ver mucho con todo este proceso de obtención de información, del mismo descubrimiento de la obra, de la relación que tiene con Maria Morelli, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justo platicabas sobre cómo todo este proceso de obtención de información es muy interesante y que parece sacado de una película de ficción. Pero esto me llama mucho la atención y mi siguiente duda es justo la siguiente. Estos procesos son parte de la formación de un curador o de un restaurador, ¿o qué diferencia hay entre estas dos cosas? Sí, pues el curador o su labor se relaciona directamente con la selección, y el restaurador es el que sí trabaja los materiales tal cual, ¿no? Trata de conservarlos en el tiempo. El curador también, como encargado de una colección o de una pintura, también coincide en esto de la conservación, aunque no puede intervenir materialmente en la pieza. Eso es muy, muy importante que quede claro. Los únicos que pueden tocar la pieza, ya sea escultura, pintura o grabado o papel, lo que sea, son solamente los restauradores. Si los que nos escuchan o tú tienes alguna pieza o algo así y le pasa algo, bueno, hay que ir con el especialista siempre. Y el curador, a lo más que llegaría sería estabilizar la pieza, ¿no? Bueno, dejarla tal cual como está y que no se dañe más. Pero el trabajo del curador es totalmente diferente, tiene que ver más con la selección, y dirías, bueno, es que todos podemos seleccionar cualquier conjunto de objetos o de conceptos. El punto también es que se requiere de cierta pues, especialización, es, por ejemplo, como si hago una lista de reproducción de Spotify para una fiesta donde voy a invitar a mis amigos, bueno, yo sé qué les gusta a mis amigos, ¿no? O qué me gusta a mí y hacia dónde quiero llevar el ambiente, ¿no? Tal vez primero pongo unas canciones lounge o relajadas, y luego ya animo más el ambiente con la música, y ya va a llegar un momento donde ya nadie está poniendo atención, ¿no?, a lo que escuchamos. Es igual, solo que en el ambiente de las exposiciones o de los movimientos artísticos o de los movimientos sociales también, que se pueden reflejar tanto en las piezas, en las formas que vemos, o en el tipo de materiales que vemos.
Entonces sí tiene su grado de habilidad, aunque pues es una formación, la práctica es el maestro. Oye, Aaron, tiene que ver mucho el gusto y el término del gusto justo entendido como categoría de selección, como categoría estética, etcétera. ¿Cómo se involucra el gusto y qué tiene que ver? Y hago aquí ya un link o un enlace con la moda, ¿no? El famoso Realmente. gusto. ¿Cómo es que se genera? ¿Tiene que algo que ver con el proceso curatorial o cómo es? Cuéntame. Sí, totalmente se relaciona y es una gran coincidencia con el mundo de la moda. Eh, bueno, historia del arte siempre ha sido como, o anteriormente, yo creo que ahorita ya no tanto, ahorita es una disciplina más crítica, pero sus orígenes, que justo tienen que ver con la mercadería de arte, con las antigüedades, eh, pues era una disciplina muy tradicionalista y justo, ¿no? Los valores que antes se reflejaban en las pinturas, todos eran sobre religión, ¿no? Y eso perduró bastante. Eh, sí hay como un gusto o como sí hay tratados, digamos, en la disciplina sobre el gusto elevado, ¿no? Haciendo la separación de esto es bellas artes y esto es artesanía. Y pues recientemente se ha ido trabajando mucho sobre eso, ¿no? Incluso la fotografía, ¿no? Que no era considerada arte o un arte independiente como tal, o más recientemente el performance, ¿no? Que es como, bueno, pues estás ahí haciendo algo, pero tal vez no es una bella arte. Entonces, actualmente ya se ha desdoblado un poco ese tabú, o bastante, y más bien tendríamos que hablar de gustos, ¿no? En todo este siglo, ¿no? Yo creo que es el de las interseccionalidades. Supongo que les gusta a un tipo de personas, incluso decir tipo de personas está como raro, pero ¿qué les gusta a cierta comunidad? ¿Qué le gusta a otra comunidad? También eso tiene que estar consciente el curador o la curadora, que sea atinado lo que está proponiendo, que sea una nueva visión del tema que está tratando. O sea, el concepto pues ya está ahí, o puede retomar un concepto que ya existe, puede retomar piezas que ya están ahí también, pero su visión, ¿no? Es lo que tiene que conformar y que tenga un gusto que también coincida con una comunidad. Claro. Oye, y entonces el curador o la curadora eh, selecciona los objetos o las piezas de arte artísticas, guión artesanías, guión ropa, guión lo que sea, y con base en su gusto propio o con base en el gusto de los demás. Y eso es, yo creo que una gran duda que podría existir hoy incluso en los estudios curatoriales, ¿no? ¿Cómo es que selecciona a partir de que del gusto propio o del gusto de estas comunidades que menciona? O de las dos puede ser, la fusión de estos dos gustos, no sé. Sí, creo que nuestras habilidades tienen mucho que ver con esto de encontrar una voz intermedia entre la voz personal y la voz que ahorita está vigente, ¿no? Sí es un trabajo de también estar informado qué está pasando en otros aspectos, ¿no? Yo creo que también es una coincidencia con el mundo de la moda, que tienen que estar alertas a lo exterior. Bueno, yo lo desconozco, no sé si es así, ya tú me contarás, pero sí tienes que encontrar como, pues, cómo exponer la idea que hay detrás de los conceptos y las piezas que tú elegiste y hacerlos atractivos. Justo puede ser el tipo de relato que cuentas o el tipo de... O sea, afortunadamente tenemos muchas herramientas, ¿no? El tipo de disposición que haces, el tipo del recinto, porque también somos conscientes de que todo significa, ¿no? Como dicen, el medio es el fondo, o no sé cómo dice bien el dicho. Eh, la forma es el medio, ¿no? No, lo estoy diciendo todo mal. Bueno, es esa idea. eh, el punto es que es difícil llegar y
a un punto que sea atractivo también para los demás y que diga algo nuevo. Y eso es como la labor curatorial. Tiene mucho que ver también con los procesos de comunicación, ¿no? O sea, al final también involucra todo este proceso de designar significados, de categorizarlos en ciertas, pues, grupos semánticos. Bueno, yo lo estoy imaginando así, no sé si al final sea eso, pero al final es justo lo que tú quieres comunicar. Y en este caso de la exposición del Archivo Infinito, ¿qué es lo que quisieron comunicar con la exposición? Bueno, con tantos curadores, creo que atiborramos la exposición de mensajes, pero todos yo creo que son muy pertinentes, ¿no? Por ejemplo, tardamos como 6 meses en llegar, o tal vez más, en llegar a lo que queríamos hacer. Lo único que sabíamos con certeza era que teníamos que trabajar con el acervo del Museo Nacional de San Carlos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le entramos, no? Ninguno del equipo son expertos en este tema de arte tradicional, digamos, o de arte de medios tradicionales. Unos, por ejemplo, nos dedicamos a la fotografía, otros a la educación, otros más a los medios de comunicación, etc. Bueno, y tratamos de pensar justo qué está sucediendo ahora, ¿no? Y bueno, hay mensajes, digamos, al interior de la comunidad de historiadores del arte y otros, ¿no? Por ejemplo, Mario Morelli, pues es un reflejo de las trabas a las que muchas veces se enfrentan los investigadores, no solo de la disciplina, sino en general. También es un cierto homenaje a profesoras que conocemos que pues han dedicado toda su vida a la investigación y que desafortunadamente, pues como en todas las disciplinas, se ven mermados, ¿no? Como por este sesgo de género. Entonces, también por ahí queríamos avanzar, como poner en su lugar a la importancia de la investigación por parte de mujeres en la historia del arte. También este guiño de pues la violencia que sufre ella al final, pues era un tema muy latente cuando empezamos o sea, todavía, pero pues cuando empezamos fue despuesito del 8 de marzo. Entonces, esos eran algunos temas. También este que comentábamos sobre cuestionarnos lo que nos cuentan los demás, ¿no? Cuestionarnos lo que nos cuenta el museo como institución y pues esos serían los mensajes principales. También o sea, nos gustó mucho este compromiso que se tenía con la pieza, ¿no? De, bueno, yo la voy a investigar y la voy a seguir hasta sus últimas consecuencias y pues finalmente sí fue así. Entonces son bastantes mensajes que queremos hacer llegar y que se relacionan también las emociones y las acciones, ¿no? Como investiga, también todos podemos investigar lo que sea. Claro, y fíjate, yo empecé justo este episodio pues echando la chorcha y haciéndolo como muy dicharachero y demás, pero realmente nos estás dejando, y me incluyo justo porque seguramente muchos de nuestros podcast escuchas van a coincidir conmigo. O sea, al final, pues realmente las aristas que involucra toda esta exposición son bastante interesantes y bastante profundas. O sea, me estás hablando justo del proceso de investigación de la academia, ¿no? Me estás hablando justo de la violencia de género, me estás hablando de las fake news, incluso en el mundo del arte como eso. Pues no sé, o sea, todas estas reproducciones que no necesariamente son legítimas o digamos originales entre comillas, la dicotomía entre el arte popular y el arte digamos tradicional, o sea, es una exposicionaza y creo que eso justo es lo que hace falta, ¿no? Y falta difundir y justo me lleva a otra pregunta. De estos 6 meses que les tomó realizar y que
Yo la verdad es que celebro que sean muchos curadores porque igual la interdisciplinariedad me parece importante, y el valor de la colaboración me parece aún más importante porque, bueno, ustedes, los que me escuchan, ya me siguen en las redes sociales, y si no, los invito y les invito a que nos sigan a @semanario de moda, y ahí van a encontrar justo algunas reflexiones en torno al periodismo, sobre el periodismo colaborativo, ¿no? El periodismo colaborativo en moda, ¿no? Yo hablo como justo de mi especialidad. Sin embargo, vemos que en otras disciplinas el valor de la colaboración es importantísimo, ¿no? Y bueno, yo me puedo aventar otros choros y largos choros hablándoles justo de todo esto, pero quiero preguntarte, Aaron, en estos 6 meses, ¿cuál fue el reto más importante justo en este tema de la colaboración? Porque entiendo que al ser muchos mensajes, al reunir toda esta... al hacer un espacio multidisciplinario donde se están tocando temas realmente relevantes que están sucediendo hoy actualmente, ¿cuál fue su mayor reto? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Sí, pues qué buena pregunta. Como te comento, éramos el equipo nuclear, por decir, los 6 curadores, y aparte estaba el equipo del Museo de San Carlos, y aparte estaba el equipo también del posgrado, que ambos, bueno, nos arroparon bastante, estuvieron todo el tiempo con nosotros en este proyecto, como un tanto peloteando las ideas, ambos expertos en su labor, ¿no? Tanto de la colección del museo como de lo que tiene que hacer un curador profesional. Entonces fue bastante difícil. Bueno, cabe aclarar, esos 6 meses de los que hablaba fueron los primeros 6 meses del 2019, y a partir de ahí comenzó a darle marcha la apertura de la exhibición, la selección de las piezas, la creación de textos. O sea, todas las exposiciones y todos los museos son un trabajo en equipo bastante arduo, y pues el mayor problema fue como seguir en contacto a pesar de la contingencia, ¿no? Creo que cuando estás en persona puedes notar bien hacia dónde va la conversación, cómo te está diciendo la otra persona el mensaje que te quiere dar, y a través de la pantalla es bastante difícil, ¿no? Así necesitas más habilidades sobre todo, ¿no? O sea, como esperar los silencios, no tratar de interrumpir lo que está diciendo el otro, que si ya le dio lag o lo que sea. Entonces, o que si tú ya te perdiste de la conversación, ¿no? Te sacó Zoom o bueno, lo que sea en que estés trabajando. Entonces, creo que ese fue el mayor reto, porque al interior del equipo, pues relativamente fue sencillo. Afortunadamente todos somos bastante, o logramos encontrar la manera de comunicarnos y de saber ceder y pedir, que eso es súper importante, pero al exterior del equipo, o sea, tratando de llenar expectativas, sí fue bastante difícil, pero bien enriquecedor también. Oye, y por ejemplo, estoy viendo que aquí en la exposición están reunidas, bueno, está el San Juan Bautista Niño, que es justo la pieza central y de la que se salieron todos los temas y conversaciones y todas las aristas de la investigación, pero estoy viendo que está compuesta la exposición también como con obras y grabados, esculturas de varios artistas como Eugenio Landesio, Juan Bellido, Carol Marcó, Francesco Podesti, Pietro Tenerani. Pero todas estas obras, ¿por qué las escogieron? Y justo creo que es algo que al final, como que en la exposición, o cada exposición que está curada y demás, pues están allí, pero a mí, como usuario de exposiciones que he ido anteriormente, me llama mucho la atención, y siempre que he querido platicar con un curador o una curadora, es justo eso: ¿por qué eligieron las piezas? ¿Había alguna relación con ellas? ¿Cuál fue el hilo conductor de cada pieza para
justo aterrizarla o vincularla con toda la historia de María Morelli, por ejemplo. Sí, bueno, creo que nos basamos mucho en el archivo que pudimos recuperar de María Morelli. Ella tenía unas líneas de investigación bastante conformadas. Entonces tratamos de elegir las que nos parecieron más relevantes también para contar la historia que queríamos contar. Por ejemplo, la primera parte habla sobre los orígenes de la Academia de San Carlos como institución, ¿no? No como sistema educativo, porque eso está en otro núcleo, pero sí de dónde surge, cómo se financió, qué estaba pasando en ese momento cuando se compró esta pieza. Entonces, ese es como un primer tema, ¿no? De la institución detrás. Después viene esta parte de la tienda de antigüedades, que también sus personajes se relacionan mucho con el San Juan Bautista Niño. Enseguida tenemos el sistema de educación de la academia, de justo este arte clásico. Y al final tenemos un conjunto de piezas, todas relacionadas al San Juan Bautista Niño o a esta forma de éfebo, de adolescente sensual, que se ve bien representado bueno, en esta selección y pues en el arte clásico como tal. Entonces, nos basamos mucho en la historia que queríamos contar, como que nos planteamos la narrativa primero y luego qué partes nos servían y a partir de ahí como profundizamos, ¿no? A lo más específico, a qué piezas sí funcionan, qué piezas no. También es una labor bastante complicada porque pues es seleccionar desde el infinito, ¿no? Tienes las piezas a disposición de, o sea, no solo del acervo, también puedes solicitar a otros museos, ¿no? Como el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, o, no sé, el Museo de Arte Moderno. Solicitamos una de Franz Mayer, que es un espejo que justo cae en esta categoría de artesanía. Bueno, nos llamó la atención su marco y pues un sinfín de piezas ahí que nos fueron gustando. También es importante, o sea, no puedes poner cualquier reloj que parezca antiguo, sino si tienes, o si lo quieres poner, tienes que justificarlo bien, ¿no? Como, bueno, este reloj es nuevo, lo hicieron ayer, pero coincide con la época de 1850, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, este reloj o cualquier otra cosa, también justo en esta parte de la tienda de antigüedades, seleccionamos muchas piezas cercanas a la artesanía o al concepto de artesanía, como jarrones, otros aditamentos decorativos, pero todos tienen que estar justificados. O sea, ¿por qué lo estás poniendo? ¿Por qué, en qué coincide con las otras piezas? Muchas veces, y a mí también me pasa, yo creo que a todos, vamos a un museo y solo vemos lo que hay frente a nosotros, pero no vemos como la comunicación que existe entre las piezas que están ahí, ¿no? Muchas veces los curadores hacen estrategias de que, no sé, todas las pinturas se están viendo a los ojos, por ejemplo, o se están señalando, o cosas así. Eso, bueno, ya es algo bien directo, pero, digamos, herramientas así más sutiles, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese espejo que pusimos nosotros con la lista de utensilios que está al otro lado de la sala, ¿no? Entonces, es importante como fijarnos en esos detalles. Sin duda nos invitan, ¿no? A cuestionarnos, a preguntarnos, estando en la exposición, qué relación tiene la pintura que estoy viendo con la pintura siguiente que voy a ver y así, ¿no? Y creo que justo eso es lo rico de ir a una exposición. Y a mí me da mucha curiosidad también conocer qué piezas tú elegiste o cómo tú participaste o algo que nos quieras compartir que nos haga sentir incluso más especiales cuando vayamos y digamos, escuché Semanario de Moda, escuché a Aarón Cruz y sé que por esto esta obra está aquí, por ejemplo. No sé, tendría que pensarlo un minuto, pero justo
el trabajo fue muy en equipo. Todas las decisiones fueron aprobadas por todos. Incluso mandaron un mensaje, ¿no? O sea, nos íbamos poniendo como reglas de, bueno, pero no hay que mandar un mensaje si no tiene el visto bueno de otras 2 personas. Y así de, bueno, ahora tenemos que ir a esta colección a ver las piezas. Bueno, entonces vamos 2, ¿no? Creo que eso estuvo bastante padre, como que tomar decisiones colegiadas, aunque suene súper pro, pero es simplemente saber dialogar y saber ceder también y saber cómo pedir las cosas, ¿no? También se relaciona con otro tema de la exhibición, porque teníamos previsto traer o pedir más piezas de otros museos, pero igual por la contingencia tuvimos que reducirlo al mínimo y tuvimos que ocupar muchas piezas del museo, que ese era el objetivo tal cual, pero había muchas piezas que se nos quedaron como en el tintero, que tuvimos muchas ganas de reunirlas, porque anteriormente en la historia de la pieza tal cual, pues había muchas que nacieron juntas, que estaban en el mismo museo anteriormente, o que antes vivían ahí en el Museo de San Carlos y ahora se fueron a Munal o se fueron al Museo de la UNAM de San Carlos, de la Academia, perdón. Entonces, pues es un proceso bien difícil separarte también de, ya seleccioné esto y ahora ya no va por cualquier motivo, ¿no? En este caso, pues la contingencia. Y creo que... Adelante, perdón. Ajá. Y yo creo que es que, por ejemplo, lo más significativo para mí de la exposición es que todo, no puedo decir nada en concreto como buen curador, yo creo, pero la última parte de la exhibición, del estudio material, justo fue una gran experiencia para mí, o sea, porque lo había leído acerca del proceso, pero no lo había vivido tan de cerca, ¿no? Entonces, fueron un par de días que estuvimos ahí en el Museo Nacional, en el museo. Llegó el laboratorio con todo su equipo y a trabajar la pieza. Entonces, es bien peculiar como hay cosas que están ahí y que no ves. Tienes que verlas a través de otras técnicas para que salgan. Y eso está bien interesante. Ves como la profundidad de la pieza, aunque sea en 2D. Está muy raro de explicar. Tienen que ir a la exhibición para que comprendan. Claro. Como para que... Sí, para que comprendan de lo que les estoy diciendo. Súper. Sí, no, y de hecho justo me llama otra vez la atención. Ya es mi muletilla, perdónenme, podcast escuchas, pero es que estoy yo muy emocionado con la presencia de Aarón Cruz, curador de la exposición Archivo Infinito, que está en el Museo San Carlos. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que todo esto se relaciona o se interconecta con nuestra, o con mi, digámoslo así, con mi labor como periodista, ¿no? O sea, al empezar un reportaje, por ejemplo, se empieza justo desde cero, o se empieza desde algún punto catalizador como es un hecho periodístico. Y a partir de ahí se generan los vínculos entre informaciones para llegar a contar una historia. Y por lo que nos está contando Aaron, justo sucede algo muy similar. Empezaron desde un punto catalizador que es la investigación de María Morelli, y a partir de ahí empezaron a atar cabos, y eso es algo súper padre y de muy grande reconocimiento, porque no es nada fácil y no es nada sencillo realizar todo lo que han realizado Aarón y su equipo y el equipo del museo, y o sea, desde los préstamos de piezas, o sea, es una labor titánica poder traer una pieza de otro museo a un museo, al museo de exhibición, o simplemente empezar a dialogar con las mismas piezas, ¿no? Hablábamos al principio sobre que la pieza hablaba, pareciera que la pieza no se quería descubrir, ¿no? Y es que realmente sucede, y obviamente sucede esto en otras disciplinas. Ya me comentarán ustedes, podcast escuchas, qué sucede en sus disciplinas, los que, por ejemplo, son historiadores, o los que son geógrafos, o los mismos periodistas de moda que me escuchan.
sucede algo muy similar y a veces el mismo hecho te va hablando, te va lanzando las pistas, te va lanzando todos los indicios para que tú vayas y empieces a atar cabos, empieces a generar tus propias conexiones y así llegar a un producto final que en este caso es una exposición, ¿no? Y a mí me parece muy, muy valioso que estas exposiciones sucedan porque tienen como un símil el mismo proceso, por ejemplo, de una sesión fotográfica de moda, ¿no? Para llegar al punto final, que es publicar una fotografía de moda, pues hay un proceso larguísimo, larguísimo, que involucra a muchas personas, ¿no? Involucra diálogos, involucra hablar con el mismo concepto que vas a realizar. Lo mismo pasaba les acabo de comentar justo con lo mismo pasa con el género periodístico del reportaje o con cualquier género periodístico. Empiezas desde un punto y vas encontrando esos hilitos que te van a ayudar a hacer el trenzado, ¿no? Yo lo veo un poquito así. Y ya para un poco culminar o empezar a cerrar este increíble capítulo, increíble episodio con Aaron Cruz, me gustaría preguntarte, Aaron, ¿cuál fue o qué proceso o cómo, más bien, qué les recomendarías a las personas, digamos, jóvenes que se quieren integrar al proceso curatorial? ¿Cómo pueden empezar? ¿Qué pueden leer? ¿Cómo vincularse con esto? ¿Cómo acercarse a esta increíble, pues, profesión también, esta increíble labor? Qué buena pregunta también. No sé, creo que tiene que ver mucho con investigación, pero también con acción. Si les interesa el mundo de los museos, si les interesa el mundo de las exposiciones, o sea, no hay mejor que ir a vivir el proceso como tal. Me gustó mucho la analogía que hiciste sobre la fotografía de moda, porque creo que es de las cosas más complicadas que tengo, o sea, en mi imaginación, ¿no? Como digo, eso es un montonal de trabajo, o me suena así, de que yo no podría hacerlo. Y cuando intento explicar qué tan laborioso es hacer una exhibición, es complicado también, ¿no? Porque no sabemos los detalles que hay detrás de justo seleccionar, pedir, transportar las piezas, luego regresarlas, los seguros, etc. Entonces, todos esos procesos... Seguros, pero bueno, ajá. Y todos esos procesos no hay mejor que vivirlos porque justo cada proyecto es diferente, cada proyecto te da más aprendizaje, entonces creo que lo primero sería tratar de ser colaborador en alguna exhibición, en algún estudio de diseño museográfico, en algún museo, incluso solamente de espectador, ¿no? Del proceso. Y ya que decidas que sí es lo tuyo, yo creo que sí empezar a investigar sobre libros. Uno que, pues no sé, como que mis profesores hacen mucho hincapié es, no recuerdo bien el nombre, lo voy a buscar. Me parece que es Detrás del Cubo Blanco. Ahora les digo el autor. Y a partir de ahí, como María Morelli, ¿no? Obsesionarse, tratar de investigar más, tratar de estar como en sintonía con lo que está actualmente funcionando, justo tratar de encontrar tu voz como voz pública, ¿no? Que sea como un intermediario con la disciplina a la que te dediques y pues alguna comunidad también que te interese. Perdón, el libro es Dentro del Cubo Blanco y es de Brian Doherty. Tal vez ese sería un buen inicio. Súper, muchas gracias por el dato, seguramente lo van a estar escuchando. Y esto me lleva ya como a la última pregunta o de las últimas preguntas, porque bueno, la conversación está increíble, o sea, yo me podría pasar horas y horas, pero ya saben, podcast escuchas, que el tiempo es el peor enemigo de la televisión y ahora del podcast. Entonces, pues ya no quiero alargarme justo en los capítulos, pero les propongo que si esto sigue
y tiene una muy buena aceptación, que seguramente va a ser así, podemos invitar otra vez a Aaron a que nos platique un poco más sobre su labor, sobre lo que hace, sobre las exposiciones que va a hacer próximamente, y nos cuente un poquito más sobre este increíble proceso curatorial. Pero bueno, antes me gustaría justo tocar un tema que es justo la pandemia, ¿no? Todo lo que ha sucedido en estos meses, pues ha sido muy fuerte. Parecen años, ¿verdad? Pero Sí. ya, son meses todavía. Y me lleva justo a la reflexión del proceso de la exposición en un contexto de pandemia, ¿no? O sea, empezó en mayo la exposición, ahorita parece según información oficial, acaba el 15 de agosto, pero Aaron me está comentando que que posiblemente se extienda un poco más debido a la misma situación de la pandemia, y justo esto pues es una invitación a que salgan a la exposición siempre y cuando tengan sus medidas precautorias. Recuerden que todavía no es seguro salir, y justo me llega esta pregunta: ¿cómo es que el museo o ustedes como el equipo curatorial se ha enfrentado o se enfrentó con esta pandemia? ¿Qué reto, o seguramente ha sido un reto, la baja afluencia? ¿Han pensado en hacer algo digital donde se pueda ver algo de la exposición o un poco más de charlas digitales, o algo que podría de alguna manera sustituir esta visita presencial? Sí, bueno, afortunadamente la pandemia nos llegó cuando ya todo estaba muy avanzado, solo faltaban, o sea, detalles importantes, pero eh, ya teníamos gran parte. Y donde sí nos vimos como con mucha contrariedad fue la apertura. Estaba planeada para el año pasado, en noviembre. Había una fecha anterior, pero una como que importante fue en noviembre, luego en diciembre, y luego pues como que se fue recorriendo, ¿no? Entonces estábamos como muy pues preocupados de, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Cuánto va a durar? Sí fue bastante difícil, ¿no? Como estar cambiando las fechas. Y ahorita, afortunadamente, pues justo por la recepción que ha tenido la exhibición, la fecha de cierre era el 15 de agosto, pero ahora ya se recorrió hasta el 26 de septiembre, un mes más, digamos. Entonces, pues sí, nos da mucho gusto que haya sido así. Y justo todavía estamos preparando algunas actividades. Sí tendrían que estar al pendiente de las redes del museo, porque todas estas actividades digitales todavía están por confirmarse. Ya las tenemos más bien, o sea, como planeadas, pero tienen que pasar como procesos de aprobación y de calendarización. Entonces, tal vez la noche de museos de este mes sea dedicada a la exhibición, sino todas las semanas hay actividades del museo, y habría que esperar a nuestro turno, digamos. Falta, por ejemplo, es que, va a haber una reunión con todos los curadores que vamos a platicar sobre la exhibición. Eso ya va a ser más para cerrar como el montaje, es decir, tal vez a finales de septiembre. Va a haber una actividad sobre una historia paralela a la de María Morelli. Una compañera encontró a una investigadora que le sucedió lo mismo, o le ha sucedido lo mismo sobre su proceso de investigación, pero bueno, ella todavía sigue trabajando, y lo van a presentar en las próximas semanas. Y también algo bien pues emocionante es que han surgido muchas nuevas versiones del San Juan Bautista Niño. Hay un núcleo en la exhibición que trata de estas copias. Entonces, que están hechas por estudiantes, ¿no? De la academia, tengo entendido, que fueron hechas. así es, como por la calidad de la pieza, esta pieza se utilizó para como
que otros artistas aprendieran a dibujar. Entonces hubo un sinfín de copias del San Juan Bautista Niño, y poco a poco las hemos ido encontrando ahora que se abrió la exhibición. Entonces también toda esa información, bueno, la vamos a compartir en redes para que estén atentos. Pues ya ven, o sea, creo que es muy importante pues esta exposición, darle la difusión, porque bueno, también la pandemia hizo que todas las industrias culturales pues sufrieran en difusión, en presupuestos, o sea, en muchas cosas. Y pues para mí fue como muy importante y muy pertinente que Aarón se acercara conmigo y me presentara la invitación justo a la exposición, y que saliera justo esta conversación. Entonces yo le doy pues muchas gracias a Aarón, y nuevamente les recalco que pues la exposición va a estar hasta el 25 de septiembre. Esperemos que ya en estas próximas semanas se pueda salir, y si no, pues van a estar todas estas actividades extras que van a ayudar a complementar su experiencia cuando se pueda salir y puedan visitar la exposición, ¿no? Si salen, recuerden que deben de lavarse las manos, usar cubrebocas, cuidarse muchísimo, pues para que no haya pues mayor problema debido al contexto actual. Obviamente yo les hago, y seguramente Aarón les hacemos la invitación a que visiten la exposición, pero pues también entendemos en qué momento estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces no es sencillo salir a las calles, y menos ahora con tanta variante y con muchas situaciones que pues no es la intención aquí abordarlas en este podcast, pero la invitación está abierta hasta el 25 de septiembre, y si no, pues échense un clavado a todas las exposiciones, a todas las actividades, que van a estar sucediendo a lo largo de estas semanas, ¿no? Yo los invito justo a seguir al Museo Nacional de San Carlos en Instagram, que es @museo_San Carlos, que visiten su página, que es www.mnsancarlos.inva.gov.mx, y seguramente ahí van a encontrar muchas cosas, muchas actividades, mucha información que les será útil a ustedes para complementar y no lleguen realmente en ceros a la exposición, en dado caso de que puedan salir en algún momento. Y si no, bueno, ya se están dando una idea de todo el proceso y todo lo que sucedió detrás de, y también es muy bonito reconocerlo, muy bonito visibilizarlo. Y pues nada, última cosa, Aarón, cuéntanos cómo podemos seguirte, cómo podemos contactarte. A lo mejor nos está escuchando un director de algún museo y quiere que cures una exposición. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, pues una vez más te agradezco el espacio, Emi. Muchas gracias por esta plática. Estuvo genial. Estuviste súper enganchado también con la historia de María Morelli. Me encantó. Y pues para seguirme en todas las redes estoy como Cornamusa. Es Cornamusa, bueno, con doble Z. Y en Twitter, en Instagram y en Facebook también es mi usuario. Entonces ahí me pueden contactar para cualquier cosa, para platicar, para lecturas también les puedo compartir. Y también es importante mencionar que en el museo se están tomando muy en serio todo esto de la sana distancia. Por ejemplo, en estas salas que comentabas, que bueno, son 4, sí tratan de espaciar a los visitantes, ¿no? Hay un cupo como reducido de personas que pueden entrar, y hasta que no avancen no pueden entrar nuevas personas a la misma sala. Y bueno, les van a pedir su cubrebocas y también las otras medidas, ¿no? Como el uso de gel que les van a proporcionar en el museo, y les van a medir la temperatura también al ingresar. Y pues no sé, creo que sería todo lo que tengo que decir. Pues muchas gracias, Aarón, y gracias a ti que me acabas de escuchar, que te quedaste hasta el final del episodio. Se vienen muchas cosas para Semanario de Moda, estoy muy emocionado, y seguramente van a venir muchas cosas positivas para Aarón, para todas las personas involucradas en esta exposición, para el museo.
yo les deseo realmente mucho éxito. Yo voy a tratar justo de ir a la exposición y voy a estar subiendo historias en Instagram cuando ya salga este episodio. Y pues ya lo saben, me pueden seguir en las redes de Semanario de Moda, que es en Instagram @semanario de moda, o en mi Instagram personal, que es @emiruf con V al final. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues ya saben, ahí nos pueden encontrar. También le mando un saludo a Jimena, que pues es la próxima curadora del newsletter y que va a estar trabajando en conjunto y colaborando conmigo para llevarles los mejores contenidos. Les adelanto que se viene, también ya se está planeando un sitio web para que se pueda anidar ahí muchas cosas, no solamente el podcast, se hagan artículos, se hagan fotografías de moda, bueno, editoriales, etcétera, etcétera, y pues poco a poco ir haciendo de Semanario un espacio colaborativo, ¿no? Que justo de esto hablábamos hoy con Aaron. Entonces, pues te agradezco mucho por escuchar y nos estamos escuchando muy pronto. Cuídate. Chao.